Hola, a continuación les hablaremos de los racionamientos, las falacias y los elementos de un argumento. Mi grupo está conformado por Daniel Polo, Belén de Castro, Natalie Bay y mi persona, María Paula Parra. El razonamiento es la capacidad del ser humano de que con un ordenamiento de sus pensamientos puede generar una lógica. Con esta lógica se obtienen respuestas y resoluciones de los problemas de cualquier índole. Elementos del razonamiento. Las premisas son los enunciados que contienen información a partir de la cual se sustenta un nuevo enunciado, ofrecen pruebas o evidencias para apoyar el nuevo enunciado. La conclusión son el conjunto de expresiones obtenidas de las premisas mediante la aplicación de procedimientos lógicos y argumentativos. Tipos de racionamientos. Razonamiento deductivo. En el argumento deductivo, las premisas nos conducen a una conclusión por necesidad. Se trata de un argumento que se basa de forma exclusiva en la relación lógica existente entre las premisas y la conclusión. La conclusión se deriva de las premisas, así, si las premisas son verdades, su conclusión ha de serlo también. Ejemplo, premisas. Para acceder al andén debes mostrar el billete de viaje en el control. Juan se encuentra en el andén. Conclusión, Juan tiene un billete de viaje. Razonamiento deductivo. Las premisas nos conducen a una conclusión que será más o menos probable, pero no verdadera por necesidad. Las premisas refuerzan la conclusión, pero esta vez no se deriva necesariamente de ellas. En este caso, se trata de dar, mediante una serie de premisas, un fundamento más o menos probable o la conclusión. Ejemplo. Premisas. Juan se encuentra en la plataforma de la estación. Dentro de unos minutos saldrá un tren para Almería. La novia de Juan es de Almería. Conclusión. Juan se dispone a coger el tren de Almería. Razonamiento por generalización. A partir de varios casos similares, se generaliza una tesis común, que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. Ejemplo, todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Amelia trabaja de noche. Debe tomar un suplemento vitamínico. Razonamiento por causa. Se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. Ejemplo, la madre de Juanito fumó durante su embarazo. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Razonamiento por analogía. Se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce que lo que es válido para uno es válido para el otro. Ejemplo, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra, por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. ¿Qué son las falacias? Las falacias son razonamientos no válidos, pero con apariencia de razonamiento correcto. Pretende ser convincente o persuasivo. Es importante darse cuenta de dos cosas sobre las falacias. Primero, los argumentos falaces son muy comunes y pueden ser bastante persuasivos, menos para el lector u oyente casual. Falacia lógica. Una falacia lógica es un error de razonamiento que invalida un argumento. Falacias argumentativas. Las falacias argumentativas son razonamientos erróneos que tienen poder persuasivo. Ejemplo, 1 más 3 es igual a 13. En cuanto a las falacias, encontramos varios tipos. En primer lugar, tenemos la generalización apresurada. Es cuando el tamaño de la muestra es demasiado pequeña para apoyar la conclusión. A veces es difícil entender que es así.
ya sea porque la estadística es poco intuitiva y tendemos a creer afirmaciones cuando se sostienen sobre ejemplos concretos sin mirar si estos son relevantes. También tenemos las falacias que apelan a los sentimientos o afectos, que es cuando el argumento, entre comillas, va directamente hacia el hombre, apela a la falsa autoridad o a los sentimientos. También tenemos la falacia de la tradición, que es aquella cuyo objetivo es hacer creer que lo correcto o verdadero es lo que lleva haciéndose siempre, desde hace mucho tiempo, por tradición. Un ejemplo puede ser que el dicho viejo que las mujeres deben quedarse en la casa porque así se ha hecho siempre. También está la falacia por ignorancia, que es el razonamiento en el que se pretende defender una falsa verdad de una afirmación solo por el hecho de que no se puede demostrar lo contrario. Un ejemplo es que nadie puede probar que no hay influencia de los astros en nuestras vidas. Por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas. En cuanto a las partes de un argumento, tenemos la afirmación, la evidencia y el razonamiento. La afirmación es habitual usar su término para hacer referencia al acto que permite a una persona expresar su sentimiento a un enunciado o a una causa. Por ejemplo, con un gesto de afirmación, el interrogado reconoció que conocía al sospechoso. Otro ejemplo, la afirmación de una mujer sorprendió a los vecinos. La afirmación en sí refleja un sentimiento respecto a una creencia que se considera válida por evidencia o por certeza. Es posible considerar, de todas formas, diversos grados o tipos de afirmación según la conciencia sobre la veracidad de lo afirmado. Las afirmaciones pueden ser opiniones, decisiones, sentencias, entre otras. En las evidencias tenemos a menudo, se comienza más que todo por la búsqueda de datos estadísticos. Ya nos hemos concentrado en la estructura de la afirmación, ahora analicemos algunas de las características de la evidencia. La evidencia debe estar compuesta por hechos o datos verificables 100%. Esto no significa que deba ser inmediatamente observable o limitada a datos simples, como el ejemplo de la temperatura del día o algo que la audiencia pueda ver en el momento. Estos solo son un tipo de evidencias entre muchos otros. Los diferentes tipos de evidencias están estadísticas, datos observables, históricas y testimonios, de los cuales hablará mi compañera a continuación. Evidencia estadística. En el estudio se brindan algunos conceptos sobre el análisis de la información. También se ofrecen algunas características de los especialistas que laboran en esta área. Se abordan los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, como partir de la metodología de la investigación, y se exponen los conceptos y componentes de ambos métodos. Por otro lado, se hace una valoración de las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos para su utilización en el análisis de la información. Datos observables. En algunos casos, los datos observables requeridos para estimar el importe de la pérdida del deterioro del valor de un activo financiero pueden ser muy limitados o dejar de ser completamente relevantes en las actuales circunstancias. De forma similar, una entidad utilizará su juicio experto para ajustar los datos observables de un grupo de activos financieros que reflejen las actuales circunstancias. Textos o narraciones. Se refiere a un texto que se cita para respaldar los argumentos. Es un recurso que se utiliza para incorporar una prueba o aclaración dentro de un texto. La fuerza que se puede tener la existencia de un ejemplo no puede dejarse de pasar por desapercibida, porque es suficiente para justificar afirmaciones imposibles de derribar. El ejemplo es una herramienta tan potente que puede actuar por sí mismo. Una narración puede ser un relato, un cuento, una anécdota y muchos otros términos más específicos, entre los que puede y suele haber distintas técnicas. Testimonios. Un testimonio es la referencia, relato o evidencia que algo o alguien da de un determinado hecho. Quien brinda testimonio puede ser una persona no involucrada en el suceso que la ha visto o escuchado y por ello puede dar información al respecto y así poder reconstruirlo del modo más faciente posible. Ejemplo,
Juan brindó testimonio sobre el accidente automotor, pues estaba justo en la esquina cuando se produjo la colisión. En la televisión, el testimonio de los vecinos del barrio desenmarcó una red delictiva. En juicio, los testimonios que brindan los testigos se emplean como prueba de acusación o de defensa. Se hacen bajo juramento de decir la verdad, ya que de lo contrario pueden ser imputados por el delito del falso testimonio. Muchas gracias.